Hay historias que no necesitan palabras para doler. A veces el silencio de un padre lo dice todo. Detenerse a mirar sus ojos cansados es ver décadas de entrega, amor y sacrificio. Y aún así en muchos hogares su amor se vuelve invisible. Los hijos crecen, se alejan y solo regresan cuando necesitan algo. Pero el padre, él sigue allí, en su silencio, recordando los días en que daba todo sin esperar nada. Hoy escucharás una historia que te hará pensar en aquellos que dieron todo por nosotros. Una historia que se escuchará con el alma, porque a veces el amor de un padre no vale nada hasta que ya no está. En un pequeño pueblo donde las nubes eran más lentas y el viento parecía rezar con los árboles, vivía don Serafín, un hombre de manos gastadas, de mirada quieta y corazón incansable. Cada arruga de su rostro era testimonio de las horas de trabajo bajo el sol, de las noches en vela y de los años entregados a una familia que jamás le faltó nada, al menos mientras él pudo darlo todo. Era viudo desde hace 8 años. Su esposa, doña Marcela, fue su luz, su amiga, su oración viva. Cuando ella partió, don Serafín se quedó con una casa vieja, un bastón, 3 hijas adultas y un dolor que ni el tiempo quiso consolar. Pero en su corazón seguía habitando la fe. Cada mañana, antes de tomar su café, miraba al cielo y decía: gracias, Señor, por otro día para recordarla. A veces parecía hablar solo, pero en realidad él conversaba con Dios y con Marcela, creyendo que desde el cielo ella lo escuchaba. Sus hijas, Clara, Luz y Verónica, ya no eran aquellas niñas que le corrían al brazo. Ahora tenían sus vidas, sus prioridades, sus problemas y también sus excusas. Ay, papá, usted sabe que las cosas están difíciles, decía Clara mientras le tomaba el dinero de su pensión. Yo solo le tomo prestado, usted sabe, son unos pesitos, ¿sí? No se preocupe, papá, agregaba Luz, la de en medio. Yo se los regreso cuando cobre en el trabajo. Verónica, la menor, ni siquiera le daba explicaciones, solo le decía: ay, papi, no se ponga triste, mire que yo lo quiero mucho, pero déjeme para la renta, que si no, me sacan del cuarto. Y así, entre cariños fingidos y palabras suaves, le vaciaban los bolsillos cada mes. Don Serafín no decía nada. Él solo sonreía, les alcanzaba los billetes con sus manos temblorosas y susurraba: más vale dar que guardar, pero tal vez un día lo entienda. Cuando el reloj marcaba las 9 y el pueblo se callaba, él encendía su veladora frente a una foto amarillenta de Marcela y decía: ay, viejita, ya no vienen a verme, solo vienen cuando cobro. A veces creo que ni me escuchan cuando les hablo. ¿Te acuerdas cuando decías que nuestro mayor tesoro eran ellas? Tal vez Dios tenía razón. Para mí, el tesoro era tenerte a ti. Y entonces se quedaba mirando al cielo. Las estrellas eran su consuelo, su compañía, su esperanza. Había noches en que lloraba en silencio y otras en que reía, solo recordando aquellas tardes de juegos, risas familiares. Pero los días pasaban y las visitas se hacían más escasas. Cada fin de mes era igual. Don Serafín iba temprano al banco, con su sombrero viejo, su camisa planchada y su bastón. Esperaba su turno con una paciencia digna de quien ha envejecido trabajando honestamente. Y allí, como reloj, aparecían ellas. ¡Papi, papi!, gritaba Verónica. ¡Mire que venimos a verlo! ¡Ay, mis muchachas!, decía él feliz. ¡Qué gusto verlas! Y mientras él guardaba el dinero, ellas se lo quitaban para ayudar a administrarlo, decían. Al final del día, don Serafín volvía a casa sin un solo peso, pero con una sonrisa, porque para él el solo hecho de verlas ya era un regalo. Pero una mañana despertó con un dolor fuerte en el pecho. Se quedó sentado en la silla, mareado, sudando frío.
tomó su rosario y murmuró: si es mi hora, Señor, que sea en paz. Una vecina lo llevó al hospital. Las hijas llegaron horas después discutiendo entre ellas por quién iba a pagar el taxi. ¿Y quién lo va a cuidar?, preguntó la enfermera. Clara respondió: no, yo no puedo. Yo trabajo todo el día. Luz agregó: yo tampoco, es que tengo a mis hijos. Verónica dijo: pues yo puedo venir, pero no prometo nada. El hombre las miró desde la cama y con una voz débil dijo: no se preocupen, hijas, Dios siempre me cuida. Y así fue. Pasaron los días y, como siempre, él no reprochaba nada. Una enfermera joven se encariñó con él, le llevaba sopa caliente, le leía salmos y le hablaba de su abuelito. Y un día le preguntó: don Serafín, si no es indiscreción, ¿por qué usted no se enoja con sus hijas por cómo son? Él sonrió y le respondió: porque no se puede odiar a quien uno le pidió a Dios en oración. Las tuve entre mis brazos cuando no tenía nada, y ahora les voy a guardar rencor por no saber amar. No, mijita. Ellas aún están creciendo. Les falta crecer en el alma. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana del hospital, dijo en silencio: Señor, si es mi hora, déjame ir viendo una estrella. Así sabré que es mi Marcela, que es ella quien me viene a buscar. Días después, lo encontraron en paz. Sus manos sostenían su rosario y en sus labios aún se veía una sonrisa. Ninguna de sus hijas estaba allí. Cuando las llamaron, tardaron en llegar. Clara murmuró: al menos ya descansó. Y Luz miraba sus pertenencias preguntando: ¿dejó algo ahorrado? Verónica, entre lágrimas, susurró: nos quedamos sin nada, pero no por falta de dinero, sino por falta de corazón. Afuera, el cielo estaba dorado. Una brisa suave movía las cortinas y por un instante la enfermera juró ver una sombra luminosa alejándose hacia la ventana. Hay padres como don Serafín en cada esquina del mundo. Padres que viven con el corazón gastado, que dan todo, que esperan una llamada, un te quiero, un café compartido, pero solo reciben silencios. Padres que se quedan mirando al cielo, pidiendo a Dios que sus hijos un día entiendan que el amor no se mide en dinero ni en favores, sino en presencia. ¿Cuántas hijas e hijos hay hoy que, como las de él, solo se acercan cuando hay algo que sacar y se olvidan que quien les dio todo ahora solo quiere un poco de compañía? Que esta historia te haga mirar a tu padre, a tu madre, a ese ser mayor que te amó más de lo que te has dado cuenta, y te haga correr a decirle gracias por no soltarme, aun cuando yo te olvidé. Porque el amor de un padre como don Serafín no muere, solo camina hacia el cielo y desde allá sigue bendiciendo a quienes no supieron cuidar.